Aprovecho para saludar a todos los que están presentes. Y aprovecho también a agradecer a la organización del Congreso, ¿sí? Por la invitación. Bueno, eh, comencemos con la temática que me propusieron abordar desde la organización. Eh, una de las cosas en la que estoy trabajando actualmente con nuestro grupo eh, de trabajo en formación y clínicos es sobre las neurociencias, y una de las áreas en las que estamos abordando nuestras investigaciones y nuestras formaciones académicas es en las neurociencias de la actividad física y el ejercicio físico, pero sobre todo, ¿qué pasa y qué sucede en las personas que son o que tienen hábitos sedentarios? ¿Cómo se adapta nuestro sistema nervioso a nuestros hábitos y especialmente a la inactividad física? Y eso es lo que brevemente quiero que abordemos en este espacio que tenemos para compartir juntos. Antes que nada, también aprovecho para mostrarles mis redes sociales para el que quiera hacer alguna consulta o inclusive el que quiera eh, indagar más sobre temáticas relacionadas a las neurociencias. Nosotros nos dedicamos sobre todo al área de la fisioterapia, de la kinesiología, pero también al área del entrenamiento deportivo y la actividad física. Tengo un canal de YouTube que es Neurociencias para Fisioterapeutas. Ahí subimos mucho material con colaboración de distintos profesionales de distintos países, de Europa y de Latinoamérica. Mi Instagram personal para cualquier consulta que me puedan escribir ahí, o inclusive la página de Facebook Neurociencia Musculoesquelética. Bien, cualquier consulta pueden ir escribiendo en el chat, que después al final de la presentación la iremos debatiendo. Y vamos a generar una ruta de lo que va a ser esta charla, ¿sí? Eh, Como para que tengamos 4 puntos principales donde vamos a trabajar. Antes de entrar en lo que tiene que ver específicamente con las neurociencias, cómo cambia el cerebro, cómo parece cambiar eh, la estructura cerebral y el funcionamiento cerebral eh, en las personas sedentarias, vamos a hablar primero de la epidemiología. ¿Cuál es el problema actual del sedentarismo, sobre todo en nuestra región, en Latinoamérica? Vamos a comentar brevemente algunas cuestiones de la fisiopatología del sedentarismo en general, y una vez que veamos eso, ahí sí vamos a hacer hincapié en algunos estudios que son bastante actuales, que manifiestan qué es lo que puede estar pasando en el cerebro de las personas que tienen altos niveles de sedentarismo, y además cómo puede repercutir esto en distintas funciones del sistema nervioso, como son las funciones cognitivas. Y por último, vamos a cerrar con algunas conclusiones de todo lo que vayamos hablando en la charla y las preguntas que pueden hacer en el chat. Entonces, comencemos definiendo. A mí siempre me gusta, antes de abordar un tema, eh, definir las palabras que vamos a utilizar. Y vamos a ver que en el título yo puse neurociencias de la inactividad física. ¿Y qué es la inactividad física? Es una actividad física insuficiente, según la Organización Mundial de la Salud, para mantener los niveles mínimos de salud de la persona, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, al menos el 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener estos niveles de salud mínimos, ¿sí? Esto se debe en parte a no solamente tener menos actividad física durante el tiempo de trabajo, sino también en el tiempo de ocio, ¿sí? Y que además hay varios factores. Esto parece ser es un problema multifactorial, ¿sí? Biopsicosociales, que puede estar llevando a estos comportamientos, a estas conductas sedentarias en las personas, ¿sí? ¿Y cuáles son las causas de inactividad física según la Organización Mundial de la Salud? Bueno,
presenta varias causas. Por un lado, la superpoblación parece ser un causal de la inactividad física o de la insuficiente actividad física, el aumento de la pobreza, como otros factores, ¿sí? Como la seguridad, como la densidad del tráfico, ¿sí? Y factores ambientales también que tienen que ver con dónde vivimos cada uno. Y según la Organización Mundial de la Salud, dice que hay un poco incentivo a nivel urbanístico, por ejemplo, en las grandes ciudades, que esto en algunas ciudades ha cambiado la tendencia en favorecer la actividad física de la población, ¿sí? Esto es lo que establece la Organización Mundial de la Salud, que vamos a ver que en realidad el comportamiento sedentario es mucho más complejo, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que no solamente podemos ver a estos fenómenos desde una sola visión, ¿sí? Desde un solo factor, sino que siempre están interactuando los factores biológicos, sociales y psicológicos en este tipo de problemáticas. Pero ¿por qué es importante para nosotros como profesionales del ejercicio físico, profesionales de la salud? Porque las enfermedades no transmisibles, ¿sí? Que están asociadas a la inactividad física son el mayor problema de salud pública en el mundo, ¿sí? La mayor causa de discapacidad y de mortalidad a nivel mundial se debe en parte a la poca actividad física que tiene la población mundial, ¿sí? Ahora vamos a ir abordando un poco en qué influye el sedentarismo, los niveles de sedentarismo en distintos tipos de problemas de salud a nivel mundial, y vamos a ver algunos mapas sobre esto. Y lo que se establece que las poblaciones en riesgo, en la mayor cantidad de los países, son en los niños y en los adolescentes y en los adultos mayores, como vamos a ver los estudios a nivel de neurociencias que se han hecho en estas poblaciones de riesgo. Realmente creo que una gran problemática, tanto en Chile, por las cosas que he estudiado, y en Argentina, es en los niños y en los adolescentes, los cambios de hábito en el ejercicio físico, en la actividad física, la reducción inclusive en el ámbito escolar de horas de educación física, por ejemplo, de horas de deporte, más todos los factores que comenté anteriormente que establece la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Sobre todo en las poblaciones que están densamente pobladas, favorece a que haya una mayor tendencia a conductas sedentarias por parte de los más chicos, ¿sí? Pensemos que esto es sumamente importante, teniendo en cuenta que tanto en la infancia temprana como en la adolescencia son etapas sensibles para el desarrollo de la persona, ¿sí? Especialmente lo que me dedico a estudiar es el desarrollo a nivel cerebral, ¿sí? Son etapas sensibles del sistema nervioso en general, pero particularmente a nivel cerebral. Del otro lado de la vida, vamos a encontrar a los adultos mayores, una gran población en riesgo en este tipo de problemáticas como el sedentarismo, sobre todo por cuestiones que tienen que ver con etiologías que afectan a estas personas, como los trastornos cognitivos, las enfermedades, inclusive en neurocognitivas que pueden presentar, además de trastornos psiquiátricos y otros tipos de trastornos que vamos a ir viendo, que solemos trabajar seguramente varios de ustedes con este tipo de poblaciones, y que realmente el sedentarismo tiene un impacto sumamente negativo en estas personas. Y encima, para colmo, todo esto se ve reforzado por el poco incentivo que se le da a las personas adulto mayor en tener una vida activa, ¿sí? Y vamos a ver cómo pueden, con simples, o por lo menos lo que nos está mostrando la evidencia de neurociencia, con simples cambios en hábitos de las personas adultos mayores, podemos generar un impacto positivo en estructuras del sistema nervioso que están en relación con los deterioros cognitivos. Algunos datos a tener en cuenta a nivel epidemiológico: el 6% de los fallecimientos a nivel mundial se deben a causas que derivan de la poca actividad física que tiene la población.
Esto equivale a más de 3 millones de personas que mueren por año por no tener niveles adecuados de actividad física, ¿sí? Veamos que es un gran número de personas, más de 3 millones de personas, y esta tendencia parece aumentar a lo largo de los años, que no tienen un nivel suficiente de actividad física, y vamos a ver lo que es un nivel suficiente de actividad física. Y además, entre el 20 y el 30% de la mortalidad prematura se debe también a tener un mal acondicionamiento físico y a tener, sobre todo, además de un mal acondicionamiento físico, parece tener una correlación positiva con la cantidad de horas que esa persona permanece sentada, ¿sí? O que permanece en reposo, con mínimos niveles de actividad física. Según algunas encuestas y algunos trabajos, en Argentina los factores de riesgo de muerte parecen ser que son la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes y el sedentarismo, ¿sí? En Argentina el 75% de las causas de muerte son de enfermedades crónicas no transmisibles. Y estas enfermedades crónicas no transmisibles, entre otras cosas, tiene de base al sedentarismo, ¿sí? A la falta de hábitos saludables en niveles de actividad física, ¿sí? A esto también le podemos sumar los niveles de estrés persistente, estrés crónico, ¿sí? Y la mala alimentación, entre otros factores, contribuyen a que la población argentina tenga altas incidencias en enfermedades crónicas no transmisibles que llevan al aumento de la mortalidad, ¿sí? Como la diabetes, la enfermedad renal, el cáncer, enfermedad cardiovascular y enfermedades respiratorias crónicas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa a nivel latinoamericano? Pareciera ser también que tanto Argentina como Chile tienen un gran porcentaje de prevalencia de sedentarismo en su población. Como vemos en este gráfico, igualmente, como es tendencia también en Argentina, eh, estos niveles son mucho peores en Argentina que en Chile, ¿sí? Pero fíjense que siguen siendo niveles muy altos, lo que muestran en Chile, alrededor del 30%, ¿sí? Si no me equivoco, según estas investigaciones, alrededor del 28% de la población de adultos mayores de 18 años en 2016 en Chile era sedentaria, pero hay una gran incidencia, casi la mitad de la población argentina para el 2016 tienen niveles insuficientes de actividad física. Veamos que esto va a tener una gran incidencia en todo lo que es los costos en salud pública de estos países, ¿sí? Y si esto lo podemos hacer un poco más gráfico, lo podemos ver a nivel de mapas. ¿Qué es lo que establece la Organización Mundial de la Salud como niveles de actividad física a nivel de salud pública mínimos necesarios? Bueno, la Organización Mundial de la Salud establece que lo mínimo necesario para mantener un nivel de salud óptimo son 5.500 pasos por día, ¿sí? Esto se mide generalmente en pasos por día. Las investigaciones que se dedican a evaluar el sedentarismo, por ejemplo, como vamos a ver, con la conectividad cerebral, con los niveles de trofismo cortical en el cerebro, también lo realizan por evaluar, además, entre otras cosas, los pasos por día que da esa persona, pero vemos que el límite mínimo es 5.500 pasos, ¿sí? Que lo vamos a ver graficado en colores verdes sobre todo, y de ahí para abajo lo vamos a ver graficado en amarillo y color rojo. Vemos que gran parte de la población americana, todo el continente americano, presentan bajos niveles de actividad física, bajos niveles de pasos por día, ¿sí? En casi todos los países, ¿sí? Hay algunos que están un poco mejor, como es en el caso de Chile, como se puede ver acá, como en el caso de Perú, y otros que están francamente peor, como es en el caso de Argentina, Brasil, Estados Unidos, ¿sí? Esta tendencia lo vemos también en otros países y en otros continentes, como en África, como en Asia, y vemos que
niveles de actividad física óptimos se ven reflejados en Europa y en otros países también con mejores recursos económicos, ¿sí? Vamos a ver que algunas cuestiones también se revierten según los ingresos de cada país, ¿sí? Pero tengamos esta referencia del impacto que tiene a nivel de los recursos económicos, socioeconómicos, educacionales de los países con las conductas sedentarias de la población. Dijimos que íbamos a ver algunos puntos centrales en lo que tiene que ver con la epidemiología, cómo afecta estos niveles o pocos niveles de actividad física en la población, sobre todo en la población latinoamericana. Hablemos brevemente sobre la fisiopatología del sedentarismo crónico, ¿sí? De la insuficiente actividad física en esta población de manera persistente. Y vemos que y es sabido ya desde hace mucho, que el sedentarismo tiene un impacto sistémico en todas las dimensiones de la persona, ¿sí? Y este impacto se ha estudiado mucho a nivel de las alteraciones metabólicas, como bien sabrán ustedes, que menores niveles de actividad física produce aumentos de LDL y de colesterol, disminución del HDL, ¿sí? Y una menor sensibilidad periférica a la insulina. Y vamos a ver que esto es crucial a la hora de hablar cómo impacta los niveles de insulina y los niveles de glucosa en sangre en los cambios corticales y subcorticales que se dan a nivel cerebral. A su vez, en otros sistemas se genera una disminución de la densidad ósea, efectos negativos a nivel del sistema vascular y cardíaco, ¿sí? Y algunas cuestiones que podemos desarrollar un poco más y que vamos a desarrollar un poco más, cómo este impacto del sedentarismo tiene a nivel del deterioro cognitivo, cómo parece ser que menos niveles de actividad física acelera el deterioro cognitivo de las personas, sobre todo de los adultos mayores, y que presenta una tendencia a distintos trastornos de lo que se puede denominar enfermedades neuropsiquiátricas, como así también las disfunciones musculoesqueléticas. Y vamos a ver que tanto el sistema musculoesquelético como el sistema nervioso, y especialmente el cerebro, están íntimamente vinculados, ¿sí? Y tiene un impacto multidireccional. Pensemos que cualquier impacto de negativo de la condición de salud de estos sistemas van a tener un impacto en el resto de los sistemas, ¿sí? Y esto es lo que se ha estado viendo, que tanto los trastornos cardiovasculares, los trastornos musculoesqueléticos, los trastornos neuropsiquiátricos, por ejemplo, como otros como los metabólicos, generan un impacto sistémico que contribuye a un peor proceso de salud e enfermedad de la persona. Y para que veamos el impacto que tiene la falta de niveles de actividad física óptimos de la población en distintos tipos de patologías crónicas persistentes y que muestran una tendencia en alza a lo largo de los años y que inclusive se pronostica que parte de estos trastornos de disfunciones y enfermedades aumenten exponencialmente en las próximas décadas, como son la diabetes, la obesidad, la depresión y el dolor lumbar crónico, ¿sí? Y todas estas patologías tienen como causa, como factor etiológico, el sedentarismo, ¿sí? Veamos que, ya sea que ustedes se dediquen a la educación física, al entrenamiento, a la rehabilitación, eh, mejorando los niveles de actividad física y mejorando los niveles de ejercicio físico, pueden tener un impacto en otras patologías y en otros trastornos, como son los trastornos metabólicos, como la diabetes, como la obesidad. Tendencia en que en Latinoamérica esto aumenta a cada año. Vean que tanto Chile como Argentina, por ejemplo, en el mapa de obesidad, tiene una gran incidencia en la población,
¿sí? Ni hablar de la obesidad a nivel infantil, y vimos que es una población de riesgo a nivel infantil, ¿sí? Como la diabetes también parece tener un aumento de su tendencia. Pero también, no solamente en los trastornos metabólicos nosotros podemos tener incidencia con nuestro trabajo, sino también en otros trastornos como son la depresión, además de trastornos como la ansiedad, ¿sí? Y el impacto que tiene el ejercicio físico, la actividad física en otros trastornos psiquiátricos es muy importante que lo empecemos a abordar y lo tengamos en cuenta. Veamos que tanto Argentina como Chile tienen una alta incidencia de depresión en su población, ¿sí? Y que esto en parte se debe a conductas sedentarias. No que, lo que también tenemos que tener en cuenta que la depresión también genera hábitos sedentarios, aumentan la conducta sedentaria por esa persona y lo que termina generando es un impacto negativo en el resto de los sistemas, ¿sí? Que contribuye muchas veces a este cuadro y a estos trastornos depresivos, ¿sí? El dolor lumbar crónico, el dolor lumbar persistente, uno de los dolores eh, persistentes con mayor incidencia a nivel mundial, también tiene una gran correlación con los niveles de falta de actividad física y con los niveles de sedentarismo, ¿sí? Eh, Parece ser directamente proporcional la cantidad de horas que pasamos sentados con los procesos de dolor lumbar persistente. Esto sí se muestra que hay un cambio en la tendencia en donde hay mayores registros de dolor persistente a nivel lumbar en países con mayor poder adquisitivo que en comparación con otros, ¿sí? Y vemos que todas estas problemáticas atraviesan distintas dimensiones, dimensiones socioculturales, dimensiones psicológicas, dimensiones biológicas. Ahora, específicamente, ¿qué pasa en el cerebro? Que es algo que ya hace 10 años me dedico a estudiar y que con nuestro grupo cada vez estamos más en estos temas, estudiando en estos temas y eh, empezando a hacer investigación, sobre todo en lo que es neurociencia de la actividad física y el impacto que pueden tener en la práctica, tanto en la rehabilitación como en la readaptación, como en el entrenamiento físico. ¿Qué sucede a nivel cerebral? Bueno, el sedentarismo, o sea, la cantidad de horas que nosotros pasamos sentados y los bajos niveles de actividad física, y ahora vamos a hablar un poco más de actividad física y algunas características que tienen que tener, parecen tener un impacto negativo sobre distintas regiones a nivel cerebral. Y estas regiones involucran zonas como la corteza parietal, como vemos acá, ¿sí? No vamos a hacer mucho hincapié en regiones específicas, pero sí corteza cingulada, sistema límbico y otras regiones también subcorticales a tener en cuenta. Unas cuestiones que no muestran acá, o unas regiones que no están mostrando acá en este gráfico, es que también tiene un impacto negativo a nivel de la corteza prefrontal, ¿sí? La corteza prefrontal, sobre todo la dorsolateral y la ventromedial, que a su vez también están involucradas en procesos como la depresión, como los trastornos de ansiedad, como los trastornos de dolor. Vemos también en muchos estudios que hay una región que está íntimamente vinculada y que está íntimamente afectada en los bajos niveles de actividad física, pero también en los procesos de estrés crónico. Pensemos que muchas veces el estrés crónico, el sedentarismo van de la mano, ¿sí? Y que nos vamos a encontrar generalmente que estas personas presentan este tipo de condiciones, tienen un impacto negativo en ciertas regiones del hipocampo. Recordemos que el hipocampo es una región, lo vemos acá, es una región del lóbulo temporal del cerebro, que a su vez tiene distintas regiones. Vamos a encontrar acá, vamos a tener el hipocampo, cerca del hipocampo vamos a encontrar la amígdala, pero además nos vamos a encontrar zonas como la corteza entorrinal, que es muy importante
para funciones cognitivas que se está estudiando actualmente y que se está haciendo mucho énfasis en el estudio, ¿sí? Y ahora vamos a ver brevemente qué sucede o qué parece suceder en personas que tienen bajos niveles de actividad física, ¿sí? Y acá, como les dije, tenemos que siempre pensar en los conceptos con los que estamos hablando. Cuando hablamos de actividad física, nosotros tenemos que pensar en qué es la actividad física. ¿Será lo mismo que estar sedentario? Bueno, parece ser lo mismo, pero tiene sutiles diferencias. Pensemos en la actividad física como todos los movimientos que realiza diariamente esa persona, ¿sí? Que no están regulados en su intensidad, en su dosis, ¿sí? No están planificados, que a su vez tienen distintos niveles de intensidad, ¿sí? Como vamos a ver, y que esto tiene una gran relevancia que lo sepamos como profesionales de la actividad física y el ejercicio físico. El sedentarismo, a su vez, es la cantidad de horas que esa persona permanece en estado de reposo, ¿sí? Con una muy baja nivel de actividad metabólico o de gasto metabólico, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque actualmente en los estudios de sedentarismo y su impacto a nivel cerebral se está debatiendo entre niveles altos de actividad física de alta intensidad, niveles de baja intensidad de actividad física y cantidad de horas de sedentarismo, y cómo todos estos conceptos tienen un impacto a nivel cerebral. Como por ejemplo este estudio publicado en 2020, en donde se llevó a cabo en personas con osteoartritis de rodilla, y se estudió cómo impactaba el nivel de la intensidad de actividad física en regiones específicas como es el giro frontal superior, ¿sí? Y el polo temporal, en el lóbulo temporal, obviamente. ¿Por qué eligieron estas regiones los investigadores? Porque está claramente demostrado que menores niveles de trofismo a nivel cortical de estas regiones se correlacionan con menores niveles de cognitivos en tareas cognitivas, menor rendimiento en tareas cognitivas de estas personas, ¿sí? Además que estas zonas están afectadas en trastornos como degenerativos como el Alzheimer, ¿sí? Lo que se vio que en las personas que presentan bajos niveles de actividad física, parecen mostrar menores niveles de trofismo, o sea, en la corteza cerebral parece haber un menor trofismo, y esto se evidencia por un adelgazamiento de las zonas corticales, tanto en el polo temporal como en el giro frontal superior. Pero las personas que tenían mayor cantidad de actividad física de intensidad moderada a alta, parecían tener una preservación de sus trofismo a nivel cortical en estas regiones, que a su vez coincidía con un mejor rendimiento a nivel cognitivo. ¿Mm? Lo que concluyen estos autores es que no solamente la actividad física nosotros y el ejercicio físico la tenemos que planificar y pensar para problemas como pueden ser los dolores musculoesqueléticos, como puede ser la osteoartritis de rodilla, sino también que esto va a tener un impacto a nivel cognitivo por generar adaptaciones, porque pensemos que esto no dejan de ser adaptaciones a nivel cerebral que pueden contribuir al deterioro de la salud de esa persona. Y esto lo que vimos anteriormente era qué pasa a nivel de la materia gris en ciertas regiones cerebrales. Ahora veamos qué pasa con la conectividad, temática muy interesante e importante en las neurociencias en la actualidad, que es estudiar cómo se conecta el cerebro y las distintas regiones cerebrales según los ambientes, según los hábitos de las personas. Este estudio holandés se hizo en más de 1.700 personas, se llevó a cabo, en donde intentaron estudiar cómo la intensidad de la actividad física que tenían estas personas podía incidir
sobre la conectividad a nivel cerebral, tanto en distintas regiones del cerebro, con los ganglios de la base, como vemos acá, como en la corteza motora. Y lo que se vio es que niveles de actividad física de moderados a intensos generaban una mejor conectividad, sobre todo a nivel de los ganglios de la base, con otras regiones cerebrales, como es regiones frontales, ¿sí? Como son las regiones occipitales, cerebelo y regiones temporales. Lo que no mostró este estudio, y si bien lo que muestran los estudios actuales, sobre todo estos autores, establecen de que necesitamos conocer más todavía sobre lo que pasa y esta relación entre los cambios de trofismo neuronal a nivel cortical y de conectividad con la actividad física. Pero los primeros estudios grandes parecen mostrar que la actividad física de alta intensidad preserva la conectividad a nivel cerebral, lo que no lo muestra así cuando tenemos bajo nivel de actividad física y sedentarismo, ¿sí? Entonces ya estamos viendo que el impacto de entender la importancia de la actividad física y de la intensidad de la actividad física a nivel diario en las personas y obviamente el ejercicio físico es muy importante como profesionales del ejercicio, profesionales de la salud, para preservar funciones como pueden ser funciones cognitivas en personas que pueden estar en riesgo por sus hábitos sedentarios, como son los adultos mayores, por ejemplo. Ahora, ¿cómo sucede todo esto y por qué sucede? La realidad es que se establecen muchas hipótesis de cómo el sedentarismo puede estar impactando a nivel de la conectividad y a nivel del trofismo cerebral. Como les dije anteriormente, es multifactorial y seguramente los niveles altos de estrés que sufren estas personas o que sufrimos diariamente tienen un impacto negativo y hay muchos estudios que así lo muestran, tanto en animales como en personas. También hay muchos estudios que muestran el impacto que tiene el ejercicio físico en la salud cerebral, pero ¿qué pasa con la actividad física y cuáles pueden ser las causas que los niveles de sedentarismo provocan estos trastornos tróficos a nivel cortical y los cambios de conectividad que puede llegar a haber en estas personas? Bueno, lo que muestran algunos autores en este trabajo del 2017 son hipótesis de por qué podría generar el sedentarismo estos trastornos. Lo que establecen es que los adultos mayores, según metaanálisis, pasan una gran cantidad de horas sentados, ¿sí? En lo que denominamos sedentarismo. Una proporción bastante importante en lo que es actividad física de baja intensidad y solamente muy pocos minutos diarios en lo que es actividad física de alta intensidad. Lo que es actividad física de moderada a alta intensidad se conoce un poco mejor de cómo impacta a nivel cerebral, pero no se conoce tanto cómo impacta en la salud cerebral, sobre todo esta franja tan importante que tenemos acá, de lo que es la actividad física de ligera intensidad, de baja intensidad. Y lo que establecen estos autores, que una de las causas que puede generar todos estos trastornos, entre otras variables, son el mal control de la glicemia que presentan las personas con sedentarismo. Y esto también se establece por ciertas deducciones en donde, por ejemplo, entre peor control de la glicemia tenga una persona, como se ha visto en personas con diabetes de tipo 1 y de tipo 2, mayor tendencia muestra y susceptibilidad a tener distintos trastornos neurocognitivos, ¿sí? Entonces, lo que establecen estos autores, según los cambios de adaptación a nivel cerebral, sobre todo de lo que es el flujo sanguíneo cerebral y de los transportadores de glucosa a nivel cerebral, recordemos que el transporte de glucosa en el cerebro se hace por transportadores especiales, que son el GLUT1 y el GLUT3, que son independientes de los niveles de glucosa, Que muestran... lo se puede conectar a un computador. ¿Cómo? No, no pude.
Se abrió ahí uno de los micrófonos. Bueno, le continúo diciendo, tanto los receptores de glucosa a nivel cerebral como el flujo sanguíneo cerebral están implicados en cómo va a administrar esa glucosa el sistema nervioso, pero especialmente el cerebro. Y que cuando nosotros tenemos picos de hipoglicemia y de hiperglicemia, va a generar cambios adaptativos a nivel cerebral, donde va a llevar que todo nuestro sistema nervioso empieza a generar, y a nivel cerebral, una disminución de la perfusión cerebral y una disminución, esto se está estudiando en animales que así lo muestran, pero no lo sabemos específicamente en humanos, donde hay una baja de los transportadores de glucosa a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque cuando tenemos durante el día picos de glicemia en la sangre, lo que tiene que hacer el cerebro para regular esto es bajar el flujo sanguíneo cerebral para regular la llegada de glucosa por la sangre, y pareciera ser que hay una disminución en los receptores de membrana de glucosa para también hacer esta regulación. ¿Cuál es el problema? Que estas personas, cuando tienen periodos de normoglicemia que no muestran en las analíticas de sangre que hay altos niveles de glicemia, sino que están dentro de los niveles normales, como se sucede estas adaptaciones, a nivel cerebral sucede algo que se llama hipoglicemia relativa cerebral, ¿sí? No tiene la capacidad de generar un buen transporte de glucosa a nivel cerebral, lo que empieza a generar periodos de hipoglicemia a nivel cerebral continuos, ¿sí? Y esto va a llevar a procesos de neurotoxicidad a nivel cerebral, sobre todo en regiones que se están estudiando como regiones cognitivas, como a nivel prefrontal y a nivel temporal, a nivel del hipocampo, ¿sí? Del polo temporal. Y lo que establecen estos autores es lo siguiente, y lo que se está estudiando y se necesita más investigación para hacer, es que realmente, sobre todo en adultos mayores, niveles vigorosos de actividad física son muy difíciles de llevar a cabo y de hacerlos concretos en la práctica, lo que no quiere decir que no haya que intentarlo y haya que tener mejores recursos para fomentar actividad física de moderada a alta intensidad y obviamente ejercicio físico. Pero ¿qué pasa con todo lo que tenemos acá? Con la cantidad de horas sentado que estamos y este espacio que tenemos de una gran cantidad de actividad física ligera. Lo que establecen algunos autores es que parece haber un mejor control de la glicemia en las personas que generan a lo largo del día niveles de actividad física ligera, ¿sí? Generando estas conocidas pausas activas a nivel, en estas horas que estamos sentados, sobre todo alrededor de los horarios de comida, postprandial. Parece ser que ya no dependemos tanto de los altos niveles de insulina para compensar los altos niveles de glicemia en sangre, sino que la actividad física de ligera a moderada puede mejorar el control de glicemia en las personas, sobre todo en los adultos mayores o en personas que ya tienen ciertos trastornos metabólicos, y eso podría tener un impacto positivo a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, como algunas conclusiones que podemos hacer antes de las preguntas, si las hay en el chat, eh, son las siguientes. Bueno, está claro que necesitamos conocer todavía mucho más sobre lo que pasa en nuestro sistema nervioso, lo que pasa a nivel cerebral con respecto a nuestros hábitos en actividad física, en ejercicio físico, en nutrición, ¿sí? En estrés, y cómo sobre todo estas conclusiones que podemos sacar de los estudios lo podemos hacer en prácticas concretas, prácticas reales que tengan un impacto positivo, sobre todo en las poblaciones de riesgo a nivel mundial, y tengamos en cuenta a nivel latinoamericano. Sobre todo estas poblaciones de riesgo, lo que tenemos que tener en cuenta, que lo podemos lograr y podemos
tener buenos resultados si las intervenciones también son multifactoriales y de distintas dimensiones, no solamente como profesionales de la salud y del ejercicio físico, sino también de las dimensiones políticas, culturales, sociales, ¿sí? Y lo que se demuestra a nivel de salud y lo que está demostrando las neurociencias, que las herramientas más importantes que nosotros tenemos para mantener a la población sana es mejores niveles de educación, mejores niveles de actividad física con una adecuada alimentación, menores niveles de estrés, ¿sí? Y que podamos, entre todos, el rol que les toca a cada profesional, conocer estos avances que nos están mostrando las neurociencias, con los recaudos que también que tenemos que tener, con los estudios, cómo lo vamos a llevar y interpretar realmente en la práctica clínica, para tener resultados que beneficien a toda la población, ¿sí? Bueno, creo que estoy en tiempo, les dejo mis redes sociales nuevamente para el que quiera hacer alguna consulta o el que quiera conocer más de temáticas como la que les comenté hoy brevemente, de este tema del sedentarismo. Hay muchísimas cosas para seguir hablando, abordando, inclusive tenemos formaciones enteras sobre sedentarismo, sobre estrategias cognitivas conductuales para la rehabilitación, para la educación física, ¿sí? Para mejorar la adherencia a la actividad física de la población. Así que los invito a sumarse a las redes sociales y otra vez agradezco a los organizadores, al grupo FISIC por la invitación y espero que le haya sido de utilidad este breve momento que hemos tenido para compartir un domingo, ¿sí? Cualquier duda me pueden escribir a mi mail o a cualquiera de las redes sociales, ¿sí? Así que dejo de compartir. Bueno, muchas gracias Lucas por tremenda exposición ahí en el chat. Agradecen mucho. Excelente exponencia, excelente disertación. Y vamos a Muchas dar gracias. paso a la parte de preguntas. Hay una pregunta que dice, ¿qué estrategias podrían servir para inducir a la neuroplasticidad? Está buena esa pregunta. Mirá, estrategias hay muchas para mejorar el proceso de neuroplasticidad, que es algo que lo tenemos que saber todos los profesionales. Nosotros hablamos mucho de la transdisciplina, ¿no? Como profesionales conocer otras disciplinas, porque realmente cuando estamos trabajando con la complejidad de una persona, tenemos que tener herramientas que nos ayuden a mejorar esas intervenciones con esa complejidad. Lo que no implica hacer un trabajo solo, sino que siempre, obviamente, con un equipo interdisciplinario. Ahora, para conocer herramientas para mejorar el proceso de neuroplasticidad, también tendríamos que conocer cuáles son los condicionantes o qué nos muestra la ciencia, qué es lo que condicionan a que nosotros generemos un mejor proceso de neuroplasticidad. Por ejemplo, los niveles de sedentarismo, o sea, menores niveles de actividad física y más horas que pasemos sentados, empeora la capacidad de neuroplasticidad del sistema. Y cuando estamos hablando de condicionantes, no quiere decir lo mismo que determinantes. No quiere decir que porque nosotros estemos sentados no tenemos neuroplasticidad, sino que es un factor más que contribuye a que ese proceso no se optimice como deberíamos. Entonces, como primer medida, mantener niveles óptimos de intensidad óptima de actividad física, ¿sí? Hacer pausas activas, por ejemplo, pareciera ser una estrategia óptima. Menores niveles de estrés, intentar de inducir a mayores niveles de relajación por parte de la persona, ¿sí? Pero también mejorar la calidad del sueño, fundamental para mejorar el proceso de neuroplasticidad. La actividad física aeróbica mejora los procesos de neuroplasticidad, los procesos sobre todo lo que tiene que ver con la neurogénesis, con la vasogénesis, ¿sí? Que es la creación de nuevas neuronas y nuevos vasos sanguíneos, ¿sí? Como también actividades que incluyan más el ámbito de lo coordinativo, de desafíos,
mejoran la sinaptogénesis según estudios que muestran, por ejemplo, en animales. Entonces, hay muchos recursos que nosotros tenemos como profesionales del movimiento y de la actividad física que podemos mejorar estos procesos y facilitar este proceso de neuroplasticidad. Muchas gracias. Importante eso del sueño, que a veces no se le da mucha relevancia y es muy importante. Totalmente, Aquí sí. hay otra pregunta. ¿Hay muchas diferencias en la forma de aprendizaje entre niños y adultos respecto al movimiento? Bueno, claramente la etapa infantil es una etapa muy sensible donde está en plena construcción y desarrollo ese sistema neuromuscular. Y cuando hablo de neuromuscular no pensemos solamente en la placa motora, ¿sí? Como hemos estudiado en la universidad, sino a nivel cerebral y de todo el resto de los sistemas. Eh, Realmente, si vamos a fines prácticos, tenemos que pensar que nosotros tenemos que conocer sobre las teorías del aprendizaje y los dispositivos de aprendizaje que nos van a servir para todas las poblaciones que nosotros trabajemos, ¿sí? Ahora, particularmente, los niños presentan un mayor proceso de neuroplasticidad en ciertas etapas, en ciertas edades, que van a facilitar el proceso de aprendizaje motor, ¿sí? Y vamos a necesitar distintos tipos de estrategias, ¿sí? Algo que creo que es clave para tener en el proceso de aprendizaje, pero que seguramente tenemos que trabajar distinto, es, por ejemplo, la motivación. La motivación es un potenciador del proceso de neuroplasticidad muy importante, y el desafío también. Entonces, no es lo mismo motivar o cómo vamos a motivar a una persona, un adulto, como lo vamos a hacer con un niño, que además de la facilidad del proceso de neuroplasticidad por su proceso evolutivo en sí. También tengamos en cuenta cuando hablemos de adultos, en qué etapa de la adultez estamos hablando. Si estamos hablando de adultos jóvenes, donde hay buenos niveles hormonales, por ejemplo, testosterona, estrógeno, o estamos hablando de personas mayores, donde esas hormonas, por ejemplo, disminuyen o cambian. Son procesos biológicos distintos que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de planificar la actividad física, ¿sí? Y el aprendizaje motor. No sé si respondo al colega que preguntó. Muy buena la respuesta. Y ya finalizando, aquí hay una pregunta muy interesante. Hay dos preguntas sobre este mismo tema. Dice, ¿existe neuroplasticidad en adultos mayores o hasta qué edad se Sí. podría dar? Mira, eso ya es un mito que creíamos que nosotros teníamos neuroplasticidad en cierta etapa de la vida. Realmente hay neuroplasticidad hasta el último día de nuestra vida. Y incluso más, David, te comento que hay estudios que muestran que hasta se generan nuevas neuronas hasta el último día de nuestra vida. Personas de más de 90 años han mostrado que había neuronas desarrollándose en ciertas regiones de nuestro cerebro, como es el hipocampo, que es lo que se conoce como neurogénesis. Entonces, durante toda nuestra vida podemos tener y tenemos neuroplasticidad, como les vuelvo a repetir, hay etapas mucho más sensibles y hay etapas que son menos sensibles. Y no piensen siempre como neuroplasticidad como más, ¿sí? Como más conectividad, más neuronas, más vasos sanguíneos, sino como optimización de los recursos del sistema. A veces hay ciertas etapas de la neuroplasticidad que se requiere hacerlo más eficiente y ahorrar energía recortando ciertas rutas neuronales, potenciando otras, sea un proceso de equilibrio y de hacer eficiente el sistema. Muy bien. Muy, muy lindo este tema y muy importante es también el tema de las neurociencias que últimamente ha tomado gran importancia y se ve en base a todo esto que has comentado en esta exposición. No queda más que agradecerte en nombre de todo el grupo PHYSIC por tu participación y tu tiempo en este congreso y agradecer todo lo que has entregado. Y a todos los presentes, si tienen alguna consulta, hacértela llegar quizás de manera interna si no tienen ningún problema. Seguramente. Muchas gracias a David, gracias al Grupo Physic y a todos los presentes. Y los invito para seguir formándose en estas temáticas que este año estamos con muchos proyectos, así que están más que invitados. Un abrazo grande y que sigan disfrutando del Congreso.